¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá no seas tú quien piensa, decide y desea, sino un sistema invisible que usa tu mente como herramienta para mantenerte atrapado sin que te des cuenta? Este video va a desgarrar esa capa cómoda de ilusión y mostrarte, sin rodeos, cómo la Matrix gnóstica creada por el Demiurgo se infiltra en cada pensamiento automático, en cada miedo repetido y en cada identidad que defiendes como yo. Aquí vas a entender de forma directa y quirúrgica cómo aplicar el método de Thoth para desmantelar esta programación desde la raíz, recuperar el control de tu atención y reconectarte con la chispa de conciencia que jamás perteneció a esta prisión. Si realmente quieres escapar de la Matrix y no solo jugar a despertar, necesitas quedarte hasta el final, porque es precisamente en las últimas claves donde la estructura del Demiurgo comienza a desmoronarse dentro de ti. ¿Alguna vez pensaste que quizás no seas tú quien realmente vive tu propia vida, toma tus decisiones o sigue tus pensamientos, y que nada de eso te pertenece de verdad? ¿Y si cada impulso que llamas yo fuera apenas el reflejo de una prisión invisible diseñada para que nunca descubras quién eres en esencia? El hermetismo y el gnosticismo siempre dijeron lo mismo: el mundo que percibes no es neutro, es una construcción, es la Matrix gnóstica, es la sombra proyectada por el Demiurgo. Y Thoth, el maestro de la sabiduría primordial, dejó el método directo para escapar de esa ingeniería mental. Hoy no vas a escuchar metáforas ni poesía vaga. Vas a recibir el mapa de fuga. Vas a recibir el código que disuelve el control de la ilusión desde la raíz. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué la mayor mentira de esta Matrix no es la ignorancia, sino la sensación de que ya estás despierto cuando, en realidad, ¿aún estás soñando dentro del sueño? Escribe en los comentarios: rompo la Matrix ahora. Si deseas profundizar, revisa los beneficios y hazte miembro. La Matrix gnóstica no es un lugar físico, es un sistema de percepción impuesto. Según el hermetismo, todo lo que llamas realidad es vibración mental. Según el gnosticismo, todo lo que llamas realidad es una distorsión del verdadero mundo espiritual. La combinación de estas dos llaves revela lo que Thoth enseñaba de manera directa. No escapas de la prisión cambiando la prisión, escapas cambiando el punto desde donde la percibes. El Demiurgo, ese arquitecto del mundo ilusorio, no controla tu alma, controla tu atención, controla dónde se fija tu mente, controla la narrativa que crees que eres tú. Por eso el primer paso del método de Thoth es simple y brutal. Rompe la identificación con todo lo que la Matrix dice que eres. Identidad no es esencia. Identidad es programación. Tú no eres tu nombre, tu historia, tus miedos, tus deseos. Todo eso es moldeado por el algoritmo del mundo. Si crees que eres eso, ya perdiste. La puerta de salida aparece cuando preguntas: si nada de esto soy yo, ¿quién está observando que todo esto sucede? La gran clave hermética que Thoth entrega es esta: la conciencia que observa no pertenece al mundo, viene de fuera de él. Esa es la chispa divina que el gnosticismo llama centella. Es la única parte del ser humano que el Demiurgo no puede tocar. Por eso la Matrix intenta atraparte con ruido mental, ansiedad, miedo y exceso de estímulos, porque cuando la mente está llena, la conciencia no tiene espacio para reconocerse. La Matrix no te encierra con cadenas, te encierra con distracciones, te encierra con deseos que nunca se completan, con problemas que nunca terminan, con búsquedas que nunca satisfacen. Todo eso sirve para una sola cosa: impedir que percibas la diferencia entre tu mente y tu conciencia. Cuando lo percibes, empiezas a escapar. La fuga no ocurre cuando el mundo cambia, ocurre cuando cambias la forma en que percibes el mundo. Porque la Matrix solo existe mientras creas que es todo lo que existe. Thoth enseña que el Demiurgo crea la ilusión usando tres mecanismos: forma, repetición y miedo. Forma es todo lo que parece sólido, pero no lo es. Repetición es todo lo que te mantiene dentro del mismo ciclo creyendo que avanzas. Miedo es todo lo que te hace pensar
que salir de lo conocido es peligroso. Cuando reaccionas automáticamente a estos mecanismos, refuerzas la prisión. Cuando observas estos mecanismos sin reaccionar, debilitas la estructura de la Matrix. Esa es la clave gnóstica de la no identificación y la clave hermética de la neutralidad mental. Cuando te conviertes en el observador constante de tu propia experiencia, el mundo pierde el poder de determinar quién eres. El demiurgo controla lo inconsciente, pero no controla al observador consciente. Cuanto más regresas al observador, menos fuerza tiene el sistema. Y cuando te das cuenta de que puedes observar incluso el miedo pierde su dominio sobre ti. El método de Thoth consiste en 3 movimientos internos que desmontan la Matrix desde dentro hacia afuera. Primero, reconocer que todo es mental. El mundo externo es solo un reflejo del interno. Segundo, retirar tu energía de la ilusión, dejando de reaccionar automáticamente a los estímulos programados. Tercero, dirigir tu conciencia hacia la centella interna, la única parte no aprisionada. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que dejas de ser movido por el mundo y pasas a mover el mundo con tu conciencia. En el hermetismo, esto se llama principio de correspondencia. En el gnosticismo es el despertar de la chispa divina. La Matrix solo funciona mientras creas que es más grande que tú. Cuando percibes que es tu conciencia la que sostiene la ilusión, todo tiembla. Cuando percibes que es tu atención la que alimenta el sistema, todo pierde fuerza. Cuando percibes que tu esencia viene de fuera del mundo, el mundo pierde autoridad. Escapas de la Matrix no cambiando creencias, sino percibiendo que las creencias son solo códigos. Escapas no luchando contra el demiurgo, sino dejando de ser alimento para él. Escapas no intentando controlar la realidad, sino rompiendo el control que la realidad ejerce sobre tu percepción. La Matrix gana cuando reaccionas, pierde cuando observas. La Matrix gana cuando temes, pierde cuando comprendes. La Matrix gana cuando buscas afuera, pierde cuando miras hacia adentro. El mayor secreto que Thoth entrega es que el demiurgo no creó un mundo para aprisionarte, creó un mundo para distraerte. La prisión es la distracción. La fuga es la percepción. La liberación no es un cambio en el mundo, es un cambio en el observador del mundo. Cuando entiendes esto, empiezas a ver cómo la Matrix opera en pensamientos repetitivos, patrones emocionales, creencias automáticas, narrativas sociales, expectativas que crees que son tuyas, pero no lo son. Comienzas a ver que la programación no intenta destruirte, intenta ocuparte, intenta impedir que percibas la centella dentro de ti, porque si la percibes, la Matrix te pierde para siempre. La centella es la única parte que no obedece las leyes del mundo. La centella es la única parte que no depende de forma. La centella es la única parte que no nace ni muere. Y es justamente esa centella a la que Thoth quiere que accedas, porque es ella la que ve la Matrix tal como es. Y cuando comienzas a acceder a esa centella, algo sucede. La Matrix intenta tirarte de vuelta, con más fuerza. Usa antiguas emociones, antiguas historias, antiguas dudas. Pero ahora ya sabes lo que es. Un reflejo queriendo parecer origen. Una sombra intentando parecer luz. Un eco intentando parecer voz. Y empiezas a percibir que el verdadero despertar no es bonito, no es calmo, no es cómodo. Es brutal, porque exige ver el mundo sin el filtro del condicionamiento. Pero es en ese punto que Thoth dice, continúa. Porque cuando continúas incluso después de ver la ilusión, alcanzas el estado que el gnosticismo llama gnosis. Y la gnosis no es conocimiento intelectual, es reconocimiento. Es percibir que tu conciencia no pertenece a la Matrix, nunca perteneció. Siempre estuvo simplemente observándola. Ahora, observa algo. Si tú eres la conciencia mirando la Matrix, ¿quién está mirando tu conciencia mientras percibes esto? ¿Qué parte tuya está más allá incluso de la percepción? ¿Dónde existe esa parte? ¿Dónde termina la Matrix? ¿Dónde comienza la verdadera realidad? ¿Qué ocurre cuando descubres que la fuga no es hacia afuera, sino hacia adentro?
¿Qué crees que Thoth revelaría si le preguntaras cuál es el siguiente movimiento de la conciencia después de percibir la ilusión del demiurgo? ¿Qué te falta ver todavía en las capas más profundas de esta prisión mental que parece tan real precisamente porque es tan convincente? A partir de aquí seguimos exactamente desde donde el guión se detuvo, entrando en una capa aún más profunda de la ingeniería de la Matrix gnóstica, manteniendo total coherencia, sin repetir nada y avanzando con un nuevo nivel de claridad. Cuando empiezas a percibir la estructura de la ilusión, surge la pregunta inevitable: ¿cómo logra el demiurgo sostener este sistema durante tanto tiempo sin que la mayoría lo note? La respuesta es simple y brutal. Sostiene la Matrix usando la propia mente humana como combustible. Él no crea la ilusión solo. Hace que seas tú quien la cree continuamente sin darse cuenta. Cada pensamiento automático, cada emoción repetida, cada creencia impuesta, funciona como un ladrillo que tú mismo colocas en las paredes de la prisión. La liberación comienza cuando percibes que no es la Matrix la que te encierra. Eres tú quien, sin saberlo, continúa construyéndola todos los días, porque nunca aprendiste a mirar desde fuera. Thoth enseña que el segundo nivel de la fuga es ver cómo la Matrix utiliza contrastes falsos para mantenerte atrapado. Crees que estás eligiendo entre caminos distintos, pero todos esos caminos fueron diseñados para mantenerte dentro del mismo círculo. El hermetismo llama a esto dualidad controlada, cuando crees estar escogiendo entre luz y sombra, pero ambas pertenecen al mismo sistema. La verdadera salida no está en elegir un lado, sino en ver que ambos son partes de la misma construcción mental. El demiurgo no te atrapa ofreciéndote oscuridad, te atrapa ofreciéndote opciones que parecen liberadoras, pero que siguen perteneciendo al mismo tablero. Cuando percibes esto, tu mente empieza a salir de la caja no porque haya encontrado una respuesta, sino porque vio que todas las respuestas ofrecidas eran distracciones. El siguiente movimiento en el método de Thoth es entender que la Matrix no controla tu alma, controla tu interpretación de la experiencia. No impide la verdad, la distorsiona, no esconde la salida, coloca miles de puertas falsas en el camino. Por eso Thoth habla del ojo interno. No es un ojo místico en sentido poético, sino la capacidad de percibir la realidad sin la interferencia de la narrativa que el sistema intenta imponer. Cuando ves sin filtrar, sin juzgar, sin proyectar, te das cuenta de que la realidad no es lo que creías. La Matrix pierde fuerza cuando dejas de interpretar y comienzas a observar. La prisión no está en lo que ves, sino en el significado que fuiste condicionado a atribuir a lo que ves. Cuando el significado cae, la ilusión pierde su estructura. El gnosticismo puro revela que el demiurgo no creó este mundo para ser maligno. Lo creó como una copia imperfecta de lo real. El problema es que él cree que su copia es el original. Eso significa que todo aquí es limitado porque nace de la ignorancia, no de la maldad. Y es precisamente eso lo que te aprisiona. Un mundo que cree ser completo cuando no lo es. Un sistema que intenta convencerte de que lo humano es el límite de lo divino. El método de Thoth desmonta esto diciendo: si algo tiene límite, no puede ser la verdad. La verdad no se limita. La conciencia no se limita. Tu esencia no se limita. Lo que limita es el molde de la Matrix. Y cuando percibes el molde, empiezas a romperlo. No con rebeldía externa, sino con lucidez interna. La siguiente etapa de la fuga ocurre cuando percibes que la Matrix te captura a través de autoimágenes. Ella crea una versión de ti que tú comienzas a proteger. Esa imagen es la prisión más fuerte porque crees que eres tú. Thoth enseña que, para escapar, debes disolver totalmente esa imagen sin destruir tu estructura emocional. Esto significa abandonar identidades fijas, roles sociales y narrativas personales que fueron impuestas. Cuando sueltas esa imagen, creas el espacio necesario para percibir la chispa divina operando. Esa es la parte del ser humano que no se identifica con nada que la Matrix ofrece.
y justamente por eso es ignorada por la mayoría. La fuga comienza cuando eliges la chispa en lugar de la imagen. El hermetismo dice que todo lo que existe obedece al principio de vibración. Esto significa que la Matrix solo te controla porque vibras en la franja donde ella opera. Cuando tu vibración se eleva, no en el sentido místico superficial, sino en el sentido de claridad mental y percepción de la verdad, la Matrix pierde alcance sobre ti. Es como intentar atrapar humo con las manos. Cuanto más alta la conciencia, menos impacto tiene el sistema. Todd explica que el demiurgo funciona en la franja de la densidad mental, del pensamiento reactivo, de la emoción pesada. Cuando te mueves a un estado de observación constante, tu vibración sube automáticamente. Y cuando eso ocurre, no necesitas huir de la Matrix. Simplemente no consigue alcanzarte en ese nivel. El gnosticismo profundiza esto diciendo que el demiurgo solo actúa en las capas inferiores de la mente, donde existen el miedo, la culpa, el deseo compulsivo y la repetición. No alcanza la capa superior donde reside la conciencia pura. Por eso, el método de Todd enfatiza el aislamiento de la conciencia, no un aislamiento físico, sino un aislamiento de la atención. Retiras tu atención de las narrativas automáticas y la colocas en la percepción directa. En ese momento, dejas de ser parte del juego y pasas a ser el observador del juego. Y el observador nunca está preso. El observador nunca es afectado. El observador es siempre libre. La Matrix controla personajes, no al observador. Ahora comienzas a ver algo aún más profundo. El sistema funciona como un espejo roto. Refleja fragmentos de la realidad, pero nunca el todo. Por eso sientes que algo falta. Incluso cuando todo parece bien, esa sensación no es defecto. Es señal de que tu esencia está percibiendo la falsedad del reflejo. El método de Todd transforma esa sensación en poder. En lugar de intentar llenar la falta con cosas externas, usas esa falta como guía. La falta apunta hacia lo real, la falta apunta hacia la chispa, la falta apunta hacia lo que está más allá de la Matrix. Cuando sigues ese impulso, entras en el camino del despertar gnóstico, el camino que el demiurgo no puede bloquear porque no comprende la fuente de la falta. La falta es la memoria de lo real. Todd revela que la Matrix te encierra a través del tiempo psicológico, te hace vivir en el pasado y el futuro para que nunca percibas el presente. El presente es la única fisura de la Matrix, la única brecha donde no puede operar. Cuando estás totalmente presente, todos los mecanismos de control fallan. El demiurgo no controla el ahora, controla la mente que huye del ahora. Por eso el método de Todd incluye el dominio de la atención presente como arma principal. El presente disuelve condicionamientos, destruye narrativas e impide que la ilusión se sostenga. Cuando permaneces presente el tiempo suficiente, sientes algo extraño. El mundo pierde profundidad, como si fuera solo una capa superficial. Esto no es delirio, es visión clara. Cuando surge esa claridad, comienzas a percibir que la Matrix no se sostiene por fuerza, sino por consentimiento inconsciente. Consientes la ilusión cada vez que reaccionas sin darte cuenta. Conscientes cuando crees en los pensamientos automáticos. Conscientes cuando te identificas con emociones, pero cuando retiras ese consentimiento, silenciosa e internamente, el sistema se debilita. El método de Todd enseña a negar el consentimiento no con rebeldía, sino con lucidez. Es la negación suave pero absoluta. Esto no soy yo. Cada vez que dices internamente, esto no soy yo, retiras una pieza de la Matrix dentro de ti. El siguiente paso de la fuga es percibir que la Matrix no opera solo en la mente, opera en el cuerpo energético. Según el hermetismo y la cábala, el cuerpo energético es el campo donde tu conciencia y la ilusión interactúan. Cuando este cuerpo está denso, la Matrix te afecta más. Cuando está claro, te afecta menos. Todd explica que el cuerpo energético se limpia cuando disminuyes el ruido mental, cuando observas en vez de reaccionar, cuando respiras de manera consciente. Esto no es misticismo superficial,
es ingeniería espiritual. La densidad te atrae hacia la Matrix. La claridad te saca de ella. El gnosticismo trae un punto que pocos entienden. La Matrix no teme tu conocimiento, teme tu reconocimiento. Muchas personas estudian, leen, acumulan teoría, pero siguen presas porque solo acumularon información dentro de la propia Matrix. Lo que libera no es saber, es ver. Ver es lo que el demiurgo no puede permitir sin que el sistema empiece a desmoronarse. Por eso Todd enseña que debes aplicar el conocimiento, no solo coleccionarlo. La aplicación comienza cuando observas la realidad sin perderte en ella, cuando ves el juego sin ser el jugador, cuando ves la ilusión sin identificarte. Y aparece algo aún más profundo. La Matrix no es enemiga de la conciencia, es el desafío que desperta la conciencia, es la resistencia que fortalece el alma, es el contraste que revela la chispa. Por eso Todd nunca enseñó a destruir la Matrix, enseñó a trascenderla. No se trata de romper paredes externas, se trata de percibir que esas paredes nunca fueron sólidas. Se trata de ver que habías creído en sombras, se trata de ver que tu esencia nunca estuvo presa. La liberación no es un destino, es un reconocimiento. Y cuanto más reconoces, más la Matrix intenta tirarte de vuelta con dudas, cansancio, distracciones, emociones viejas, historias antiguas. Pero ahora sabes que eso no es señal de retroceso, es señal de avance. El demiurgo no lucha contra quien está dormido, lucha contra quien está despertando. Eso significa que cada resistencia que surge es prueba de que estás llegando más cerca del núcleo de la ilusión. Y cuanto más cerca llegas, más percibes que la verdad siempre estuvo dentro, nunca fuera. A medida que la conciencia se expande, comienzas a notar que existe un punto donde la Matrix simplemente no puede operar. El punto donde percibes que nada en el mundo completa tu esencia, porque tu esencia no es de este mundo. Ese es el punto donde la gnosis empieza de verdad. Y cuando la gnosis comienza, ves la Matrix como un escenario, no como realidad. Ves al demiurgo como un creador limitado, no como autoridad. Ves tu propio ser como demasiado vasto para caber en las formas que este mundo impone. Y entonces surge la pregunta inevitable, si la Matrix es solo vibración mental, ¿qué ocurre cuando cambias totalmente tu vibración? Si la Matrix depende de tu atención, ¿qué ocurre cuando retiras tu atención de ella por completo? Si el demiurgo controla la ilusión, pero no controla la chispa, ¿qué ocurre cuando comienzas a actuar desde la chispa en lugar de la mente condicionada? Y si esa transición ya comenzó dentro de ti mientras lees esto, que es exactamente lo que está empezando a despertar detrás de tus pensamientos ahora, ¿qué parte de ti está a punto de ver aquello que la Matrix pasa toda una vida intentando esconder? A partir de aquí seguimos exactamente desde donde lo dejamos, entrando en una capa aún más técnica del método de Todd para escapar de la Matrix gnóstica. Ahora no basta con entender que la Matrix existe. Es necesario comprender su arquitectura como un ingeniero espiritual. La Matrix es un conjunto de leyes aparentes que parecen absolutas, pero solo funcionan para quienes están hipnotizados por el sistema. Todd revela que el demiurgo construyó este sistema combinando creencias, patrones emocionales y falsas leyes espirituales. Cuando aceptas esas leyes como verdades, te sometes a la jurisdicción de la Matrix. Cuando ves que son solo reglas internas de un juego limitado, comienzas a operar por encima de él, como conciencia que observa y no como pieza atrapada dentro de su tablero. El hermetismo muestra que cada capa de ilusión está sostenida por un principio mal interpretado. Por ejemplo, el principio de causa y efecto es real, pero la Matrix lo distorsiona en un karma mecánico, donde te sientes eternamente atrapado en errores y culpas. Todd enseña que el karma de la Matrix es únicamente repetición inconsciente. Cuando te vuelves consciente, ya no estás preso del ciclo ciego de causa y efecto, porque pasas a actuar con intención y lucidez. El demiurgo mantiene el juego a través del automatismo. Todd
lo rompe mediante la conciencia. La salida no consiste en huir de las causas, sino en crear causas nuevas fuera de la programación, desde la chispa, no desde el miedo, no desde la culpa, no desde la carencia. La Cábala profundiza esta visión mostrando que el mundo de la Matrix es solo un recorte del árbol de la vida, enfocado en las partes más densas de la experiencia. El demiurgo te aprisiona dentro de unos pocos sefirot internos: supervivencia, deseo, estatus, repetición de rutinas. Quiere que vivas únicamente en la superficie sin ascender por el árbol. El método de Thoth es, en lenguaje cabalístico, el movimiento de retorno, salir de la visión fragmentada y comenzar a reconectar los niveles de la conciencia. Cuando empiezas a ascender internamente, percibes que el mundo que llamabas real era apenas una franja muy estrecha del espectro de la existencia. La Matrix es la limitación del espectro. El despertar es su expansión. Un punto que casi nadie percibe. La Matrix necesita que creas que todo es literal. Mata el símbolo, mata el mito, mata el arquetipo, porque los símbolos son puertas que conducen fuera del sistema. Thoth es, por sí mismo, un símbolo vivo de conciencia que trasciende la ilusión. Cuando te relacionas con símbolos profundos, no como superstición, sino como llaves de percepción, empiezas a acceder a capas de realidad que no obedecen las reglas de la Matrix. La ilusión solo domina a quien solo ve lo literal. El gnóstico y el hermetista escapan porque ven el código detrás de la forma, el mensaje detrás del objeto, la función detrás del escenario. Otro punto esencial del método: el demiurgo te atrapa a través de lo obvio. Todo lo que es demasiado obvio ya fue elegido por la Matrix en tu lugar. Thoth te obliga a desconfiar de lo obvio, no como paranoia, sino como lucidez. Si todos piensan igual sobre algo, es muy probable que ese pensamiento haya sido inyectado. Los pensamientos masivos rara vez son auténticos. La manera de escapar es crear un espacio entre el estímulo y la reacción, entre la información y la aceptación. Ese espacio se llama soberanía de conciencia. Es el punto en el que dices: no voy a creer automáticamente en nada que me entreguen, ni siquiera en mis propias reacciones iniciales. Ese es el inicio de la mente libre. El gnosticismo afirma que el mundo del demiurgo es una copia mal hecha del original. El método de Thoth usa esta información de manera estratégica. Todo lo que genera contracción, miedo, compresión, sensación de cierre, pertenece a la copia. Todo lo que genera expansión, claridad, paz lúcida, pertenece a lo real. No necesitas un manual externo para discernir el origen de un movimiento interno. Tu propio campo energético lo revela. La Matrix aprieta, restringe, sofoca y acelera de manera ansiosa. El contacto con lo real dilata, silencia, amplía y desacelera sin apagarte. Cuando comienzas a usar este discernimiento sensorial, dejas de ser engañado por el brillo superficial de la Matrix, porque aprendes a sentir la vibración detrás de la forma. Thoth también revela que el lenguaje es un arma de la Matrix. Las palabras se usan para crear prisiones invisibles. Por ejemplo, cuando dices «yo soy así», fijas tu alma dentro de un molde mental. El demiurgo ama las frases definitivas, cerradas, eternas, porque convierten el movimiento en prisión. El método hermético de Thoth consiste en cambiar la gramática interna. En lugar de decir «yo soy esto», pasas a decir «estoy experimentando esto». Parece un detalle, pero no lo es. Soy fija, estoy libera. La Matrix necesita identidades rígidas para mantener el control. La conciencia necesita estados transitorios para mantenerse libre. Otro punto avanzado. La Matrix es un sistema de concesión de valor. Define lo que vale y lo que no vale. Define lo que es éxito y lo que es fracaso. Define lo que es aceptable y lo que es vergonzoso. Si aceptas su regla, aceptas su juego. El método de Thoth consiste en retirarle a la Matrix el derecho de decir qué tiene valor. A partir de ahí, es tu chispa la que pasa a definir el valor de las cosas. Esto rompe el vínculo de sumisión.
Mientras el demiurgo define lo que importa, eres siervo. Cuando tu conciencia define, te conviertes en señor de tu propio eje interno, fuera de la tiranía de las medidas impuestas. En el nivel más profundo, la Matrix necesita que tengas miedo de ti mismo, miedo de tus propias sombras, de tus propios impulsos, de tus propias dudas, porque si miras todo esto de frente, verás que no hay ningún monstruo, solo energía mal comprendida. Todd enseña que enfrentar la propia sombra no es un lujo psicológico, es un acto de guerra espiritual contra la Matrix. Mientras huyes de la sombra, la Matrix utiliza esa huida como combustible. Cuando la enfrentas, la energía que sostenía la prisión regresa a ti. La sombra integrada es fuerza para escapar. La sombra negada es prisión. El hermetismo muestra que el demiurgo siempre opera en masa. La Matrix es colectiva. La gnosis es íntima. Esto significa que tu liberación nunca será un proceso de aprobación colectiva. Será silenciosa, interna, muchas veces incomprensible para quienes aún viven bajo la mente del sistema. Todd advierte que una de las pruebas de la Matrix es usar la opinión ajena para arrastrarte de vuelta a la programación. Cuando comienzas a salir, surgen críticas, incomprensiones, intentos de ridiculizar tu búsqueda interna. Todo eso es la Matrix intentando restaurar el estado original. El método es firme. No discutes con la Matrix, no negocias con la Matrix. Simplemente sigues creciendo hasta que nada de lo que ella diga tenga autoridad dentro de ti. Más profundo aún, la Matrix te ofrece una espiritualidad falsa, una espiritualidad que promete consuelo, confirmaciones agradables, elogios al ego espiritual, pero que no toca la estructura de la prisión. Todd, en cambio, ofrece incomodidad lúcida. No masajea el ego, lo desmonta, no protege creencias, las examina, no te entrega un título espiritual, te quita todos. Y es justamente eso lo que libera. Cualquier espiritualidad que fortalezca la identidad del yo especial aún está bajo dominio del demiurgo. La gnosis real debilita al personaje y fortalece a la conciencia. No escapas inflando el yo, sino viendo que el yo es transitorio. La cábala trae una imagen poderosa, la escalera de Jacob, un puente entre planos. La Matrix quiere que creas que solo existe el peldaño en el que estás. El método de Todd te obliga a mirar hacia arriba y hacia adentro al mismo tiempo. Cada insight real es un peldaño ascendido. Cada vez que rechazas un patrón automático, subes un peldaño más. La escalera está dentro de tu percepción. El demiurgo intenta convencerte de que no hay escalera, solo suelo. El gnóstico y el hermetista ven la escalera todo el tiempo, no como fantasía, sino como un cambio real en el nivel de conciencia. Otro núcleo del método. La Matrix te atrapa mediante la prisa. El demiurgo usa la urgencia artificial para mantenerte reactivo. Todo es para allá. Todo es ahora o nunca. Todo es última oportunidad. ¿Por qué? Porque la prisa cancela la presencia. Y sin presencia, vuelves al modo automático. Todd opera en la dirección opuesta. Desacelera tu percepción, te muestra que, en la conciencia, nada está atrasado. Lo que debe ocurrir llega en el ritmo exacto cuando ves con claridad. La fuga de la Matrix exige la valentía de desacelerar en un sistema que idolatra la velocidad. La verdadera urgencia no es con el tiempo externo, sino con cuánto sigues inconsciente de ti mismo. El gnosticismo dice que el demiurgo es ciego a la dimensión más alta de la realidad, no ve lo que está más allá de su propia creación. Esto significa que cuando empiezas a actuar desde esa dimensión superior, desde la chispa, desde la presencia, desde la conciencia pura, te vuelves literalmente invisible para ciertos mecanismos de la Matrix. Situaciones que antes te dominaban pierden acceso a tu energía. Patrones antiguos dejan de encontrarte, no porque el mundo haya cambiado, sino porque saliste del radar vibratorio de determinadas engranajes del sistema. El método de Todd no es teatral, es quirúrgico. Un punto crucial. La Matrix siempre intenta convencerte de que estás yendo demasiado lejos, que exageras, que complicas,
que entiendes de más. Ese es un mecanismo de defensa del sistema. Quiere que vuelvas a dormir convencido de que todo es más simple de lo que estás viendo. Todd hace lo contrario. Te muestra cuán profundo llega el condicionamiento. Te muestra que la construcción es más compleja de lo que parece, pero al mismo tiempo simplifica la única salida real. Lucidez continua, presencia continua, no identificación continua. El camino es simple, la prisión es compleja. La Matrix quiere invertir eso en tu mente. Otra llave fundamental, el demiurgo usa el sufrimiento no resuelto como pegamento. Todo lo que te negaste a sentir, todo lo que reprimiste, se convierte en un punto de fijación de la Matrix dentro de ti. Todd no promete una fuga sin dolor, promete una fuga a través del dolor, con conciencia. Cuando acoges el dolor con presencia, sin historia, sin victimismo, disuelves el pegamento. Lo que antes te aprisionaba se vuelve combustible. Es alquimia real. Transformar peso en poder, herida en visión, caída en comprensión. El hermetismo llama a esto transmutación. El gnosticismo lo llama retorno a la plenitud. La Matrix lo llama peligro. El método de Todd también muestra que en la Matrix casi todo está diseñado para mantenerte fuera de ti. Es contenido sin fin, distracción sin pausa, ruido constante. No es casualidad. La Matrix teme el silencio interno, porque es en el silencio donde la chispa se hace oír. Todd usa el silencio como tecnología espiritual. No es un silencio de ausencia, es un silencio de presencia total. Cuando entras en ese estado, aunque sea por segundos, percibes algo impactante. No eres el ruido de la mente, y si no eres el ruido no puede gobernarte. Esa simple percepción comienza a romper años de programación, y entonces comprendes. La fuga real no es física, no es geográfica, no es social. Es un cambio de centro. Dejas de ser el personaje y te conviertes en la conciencia que percibe al personaje. El cuerpo continúa, el mundo continúa, las funciones continúan, pero algo cambia en el comando interno. El demiurgo jamás te programó para descubrir ese centro, te programó para perderte en los papeles. Cuando regresas al centro, sales de la franja de control. Y es ahí donde la verdadera jornada comienza, porque empiezas a vivir en el mundo sin pertenecer al mundo, usando el escenario sin ser usado por él, tocando la Matrix sin ser tocado por ella. Y mientras esa conciencia despierta, comienza un nuevo pacto silencioso. De ahora en adelante, cada vez que percibas a la Matrix intentando arrastrarte de vuelta, recordarás este momento. Recordarás que existe un camino hermético, una ciencia de la mente, una gnosis viva que no depende de creencias, sino de visión directa. La suscripción a este canal no es solo un clic, es el sello de que reconoces en ti mismo a un iniciado en proceso, alguien que ya no acepta respuestas prefabricadas y está dispuesto a caminar junto a Todd por la vía del autoconocimiento extremo. Suscribirte aquí es como entrar en un templo invisible. Nadie lo ve desde fuera, pero por dentro la conciencia comienza a cambiar de nivel. En el fondo, todo se resume a una elección: seguir viviendo como un personaje obedeciendo las leyes de la copia imperfecta, o asumirte como una chispa consciente que empieza a recordar el camino de regreso a lo real. La jornada no termina aquí, solo abrió otra capa. A partir de ahora, cada vez que pienses yo, podrás preguntar en silencio: ¿quién está observando ese yo? Cada vez que el mundo intente devorarte, podrás usar la mente hermética como escudo y espada. Y mientras sigas esta senda con Todd, una verdad se vuelve imposible de ignorar. La Matrix no tiene poder sobre quien recuerda que nunca perteneció a ella. Suscríbete a este canal como quien cruza la puerta de una escuela interna de sabiduría, no por carencia, sino por reconocimiento. Si sentiste el llamado, ya formas parte de esta hermandad invisible. Eco final: la conciencia que ve la Matrix ya no pertenece a la Matrix,